Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos muy gozosos de poder estar reunidos nuevamente en esta tarde para tener nuestro culto virtual. Antes de empezar, queremos recordarles que agosto es el mes de la Biblia y por lo tanto le pedimos, hermano, que no deje de leer su Biblia y también que compre y regale una para aquel que tenga necesidad, ya sea su vecino, sea su hijo, sea su hermano. Y a continuación le invito a que esté en una actitud de oración para escuchar esta música instrumental. A continuación, hermanos, les pido que me acompañen en la lectura del Salmo 144. Dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humén. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. A continuación, hermanos, les pido que tengamos una oración. Sí, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque nos has mantenido con salud, Señor, con fuerzas, y porque nos permites nuevamente, Señor, estar reunidos en este culto
para dar gloria a tu nombre. Te pedimos, Padre, ahora que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, que prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra en labios de nuestro hermano predicador, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu, prepara nuestra mente, Señor, y ayúdanos, Padre, que esto que aprendamos no solamente sea de oídas, Señor, sino que lo apliquemos a nuestra vida y que toque lo más profundo de nuestro corazón, de manera que lo podamos también compartir con aquellas personas que lo necesitan. Te pedimos, Padre, por esto, Señor, que bendigas cada uno de los hogares aquí representados, Señor, de cada uno de los hermanos que están viendo este culto, Padre, y también de los que no tienen oportunidad de verlo, Señor. También sé tú con ellos y danos amor los unos por los otros para interesarnos, Señor, para amarnos y para procurar el bien de los demás, Señor. Te pedimos ahora por esto, Señor, junto con el perdón de nuestros muchos pecados, en el nombre del Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a continuación vamos a tener el periodo de alabanza y vamos a entonar el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. A continuación, hermanos, preparen sus corazones porque vamos a tener el sermón en labios de nuestro hermano Josué García Ortiz, el pastor de misiones. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este culto vespertino, segundo domingo del mes de agosto, nuestro mes de la Biblia, y seguimos agradeciendo a nuestro Dios porque de nuevo nos da la bendición, nos concede la bendición de poder continuar nuestros cultos virtuales, y pues estamos muy agradecidos con nuestro Dios por ello. En esta tarde quisiera invitarle a que abriera su Biblia en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3. Vamos a meditar en el capítulo entero, pero ahorita solamente vamos a darle lectura a los versículos del 1 hasta el 7. Entonces vamos a dar lectura. Si usted en su casa puede acompañarnos poniéndose en pie, y si no, ahí en su lugar, queremos
hacer esta lectura pues unánimes ahí en su casa. Vamos a darle lectura, dice la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Acompáñame a orar. Señor, una vez más, en esta tarde queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte por ser nuestro Dios y en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo nos acercamos a ti agradecidos por cada bendición que has derramado sobre nosotros en la semana, en el mes, en el año, Padre, y no queremos olvidarnos de ninguno de tus beneficios, ninguna de tus bendiciones, y es por eso que te exaltamos y te damos gracias. También te damos gracias por ser nuestro Dios, por ser un ser santo, justo, por ser un ser bello, por ser un ser extraordinario, por ser un ser que pues tiene a bien haber mandado a Jesús, a su Hijo, para morir por nosotros. Gracias por la salvación que nos has brindado y gracias por tu revelación, porque en tu gracia tú, Señor, decidiste revelarte a nosotros. Gracias por tu evangelio, donde nosotros podemos conocer estas noticias de salvación que nos han reconciliado contigo. Por favor, Padre, bendice tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo tenga bien mostrarnos, Señor, pues tu voluntad a cada uno de los que estamos escuchándola, Señor, y que nuestro corazón sea pronto para oír y que nuestro corazón también decida, Padre, el obedecerte y el poder rendirte honra y gloria. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria hoy y siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Hermanos, si le es posible también, quería suplicarle que me acompañe a leer donde nos quedamos a partir del versículo 8. Vamos a dar lectura a los versículos restantes, ¿le parece? Dice así la palabra de Dios: ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos, y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Me gustaría comenzar contándole una pequeña historia, una ilustración donde un padre tenía dos hijos, uno de edad de 15 años y uno menor de 13. Y llegó el 24 de diciembre y se acercó a ellos con una pequeña caja y les dice: aquí está su regalo de Navidad, aprovéchenlo. Dentro de cada caja había dos objetos, un libro y un balón desinflado. El hijo de 15 años abre la caja y él estaba esperando un videojuego, él estaba esperando un Nintendo, él estaba esperando un Xbox, como el vecino de enfrente, algún artículo de mayor interés.
y cuando abre la caja se da cuenta de los objetos y voltea a ver a su padre y le dice, ¿es en serio? ¿Solo esto voy a tener de regalo después de un año que me porté bien y las buenas calificaciones que obtuve? ¿No había de casualidad un balón inflable en la tienda donde compraste esto? Gracias por arruinarme el año. Se fue a su cuarto muy enojado, aventó el regalo y vaya la frustración y el enojo inundó su corazón. En eso el otro hijo, su hijo menor, se acerca al papá y le dice, muchas gracias papá, se ve muy interesante el libro. En eso le da un abrazo a su padre y sale corriendo a buscar los objetos necesarios. ¿Para qué? Para inflar el balón. No estaba ponchado, no estaba roto. El balón servía, solamente que estaba sin aire. Y entonces salió a correr a buscar los artefactos necesarios para colocarle aire y salir a jugar un rato. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el hijo de 13 años y el hijo de 15? Vemos aquí a dos adolescentes, dos jóvenes que están recibiendo prácticamente el mismo regalo y la reacción fue distinta. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de 15 y el hijo de 13? Es verdad que hay muchos factores que podemos considerar aquí, pero me gustaría enfatizar el siguiente, y es la actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su entorno y a sus circunstancias. Voy a repetir eso de nuevo. Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su entorno y a sus circunstancias. El hijo de 15 años tuvo una actitud equivocada. El hijo de 13 tuvo una actitud distinta. La pregunta es, ¿y nosotros? Consideramos personalmente que el enemigo de nuestra alma desea torcer siempre, en cada oportunidad, en cada circunstancia adversa, nuestra actitud ante el Dios Todopoderoso. Realmente nuestro enemigo desea torcer, influenciar para mal nuestra actitud ante el Dios Todopoderoso cuando nuestra circunstancia aquí en la tierra es adversa. Cuando no recibimos lo que deseamos, y cuando abrimos la caja y encontramos un libro y un balón desinflado. Vamos a meditar en este pasaje, en este capítulo, tercer capítulo del profeta Habacuc, sobre la actitud que debería tener el cristiano ante la adversidad. ¿Qué actitud debería tener el cristiano, el discípulo del Señor Jesucristo, cuando la adversidad y la tragedia llegan a tocar nuestra puerta? Vamos a meditar en la primera actitud que tuvo aquí el profeta Habacuc. Recordamos que el autor pasa por dos crisis complicadas. La primera fue ahí en el capítulo 1 cuando él ora al Señor y le pide una respuesta, le pide un avivamiento para su pueblo. Cuando el profeta ora y le dice, Dios, mira cómo está la situación está terrible. Mira cómo la justicia en este país no se encuentra. Los jueces realmente favorecen a los ricos y a los pobres realmente los dejan a un lado. Entonces el profeta empieza a decirle, Dios, mira, tú me estás haciendo ver esto, me estás haciendo ver esta calamidad, esta situación tan triste en la que se encuentra el pueblo. Y él encuentra, su fe entra en una crisis. Y es ahí donde él empieza a pedirle a Dios que termine por responder de una manera favorable, colocando un avivamiento en el pueblo. Y es ahí donde Dios responde y le dice, Habacuc, mira, lo que voy a hacer es algo que tú no te esperas, voy a levantar una nación, voy a permitir que los babilonios vengan y ataquen y lleven cautivos a mi pueblo. La segunda crisis del profeta es cuando escucha esas palabras. En el capítulo 1, versículo 12 dice, pero Dios, ¿cómo es posible que usted pueda permitir eso? ¿Cómo es posible que usted, que es santo, que usted es justo, que es recto, permita que una nación que es perversa venga a llevar cautivo al pueblo, a tu propio pueblo?
Es ahí donde el profeta entra en una segunda crisis y le dice, Dios, pero ¿cómo puede ser posible? Usted no puede hacer eso. En el capítulo 2 vemos que el profeta le dice, bueno, Señor, ¿sabe qué? Voy a subir a mi fortaleza, voy a colocar sobre usted en sus manos mi oración. ¿Y sabe qué? Le voy a colocar en sus manos mi pedido y voy a esperar hasta que usted me conteste. Dios vuelve a contestar en el capítulo 2, a partir del versículo 2, le dice a Habacuc, ¿sabes qué? Agarra unas tablas y por favor escribe aquí la visión. Quiero que tú escribas la visión. ¿Por qué? Porque la visión que yo te voy a dar es una visión que no va a defraudar a nadie. Se va a cumplir así como te la estoy diciendo, se va a cumplir. Y sí, es verdad que este pueblo caldeo, este pueblo babilonio es más perverso, es peor en maldad que mi propio pueblo, que es idólatra. Pero yo les voy a castigar también a ellos por su perversidad. Al pueblo babilonio, le dice Dios a Habacuc. Y le está diciendo eso, que escriba en tablas de manera legible, a partir del capítulo 2, versículo 2. Y a partir del versículo 6 empieza a dar a los ayes. Estas son, la palabra ay, en el hebreo implica una sentencia condenatoria. Entonces da 5 ayes en el capítulo 2 sobre Babilonia. Y entonces viene el capítulo 3. Habacuc ya escuchó lo que Dios iba a hacer. Habacuc al principio, en el capítulo número 1, no esperaba esto. En el capítulo número 1, realmente él decía, Dios, por favor, no hagas esto. Y en el capítulo 3 vemos que la actitud del profeta es diferente. La primera actitud está en el versículo 1, dice ahí, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué actitud tuvo aquí el profeta? La primera actitud es una actitud de adoración. Este último capítulo, el capítulo 3, está estructurado en una forma de salmo. De hecho, al final del capítulo, si usted me acompaña, por favor, tiene una frase interesante. Dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Esta oración final está indicando que debía tocarse con los instrumentos de cuerda, que era un salmo que se utilizaba en la adoración pública en el templo. La palabra hebrea Sigionot, que tenemos ahí, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, tiene la indicación de que es una melodía. Esta es utilizada también en el Salmo número 7. Si usted va al Salmo número 7, dice Salmo de David y usa una variante de Sigionot. De hecho, en el Salmo número 7 la palabra está en singular y aquí está en plural. Entonces, tenía que ser entonado con instrumentos de cuerda y ese Sigionot implicaba alguna melodía o alguna tono de victoria. Entonces, hay cuatro o tres razones más bien para pensar que esto es un salmo. La primera es la estructura poética. Esto parece un salmo. Si esto lo encontrásemos en el libro de los salmos, no se nos haría raro. La estructura hebrea es un salmo. Después viene la palabra Sigionot, que implica un canto. Y los 3 Selah que encontramos en el pasaje. Usted puede ir al versículo 3, al final del versículo 3 dice Selah. Usted puede ir al versículo 9 y al final dice Selah. Y usted puede ir al versículo 13 y al final dice Selah. Entonces, esta palabra solo la encontramos en el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos era el himnario en un sentido de los judíos. Y entonces cada vez que llegaba esta indicación, Selah era un tiempo de pausa. Podría indicar también que los instrumentos iban a subir de tono, pero el canto se tenía que parar, solamente se escuchaban los instrumentos. ¿Y para qué se paraba el canto? Para meditar y reflexionar. La pregunta es, ¿qué sucedió en el profeta para que la actitud que él tenía en el capítulo 1, una actitud donde estaba cuestionando a Dios, una actitud donde estaba de alguna manera altanera diciéndole a Dios, Dios, usted no puede hacer esto, cuestionando sus propósitos y sus planes? La clave está en el capítulo 2, versículo 20. Dice el capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
El profeta entendió y recordó que Dios seguía en su templo y que nunca ha dejado de reinar y de gobernar el universo. Y su actitud fue de adoración al Rey que reina sobre todo y sobre todos. La actitud del profeta al escuchar estas palabras, mas Jehová está en su santo templo, entonces dijo, voy a adorar al Señor. Y lo que hizo fue componer un salmo en expresión de adoración al Señor. No podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que nuestra razón de vivir, nuestra razón por la cual el Señor nos creó fue glorificarle y adorarle aquí y en la eternidad. No por lo que Él nos da, sino rendirle culto por quien Él es. No por lo que Él coloca en nuestras manos, sino por su carácter, por sus atributos, por la persona que Él es. Es claro que una razón para adorarle es lo que Él coloca en nuestras manos como bendiciones. Pero si Él decide no colocar nada, nuestro propósito sigue siendo el mismo: rendirle culto y adorarle. La pregunta en esta tarde es, ¿nosotros estamos adorando a Dios? ¿Está usted adorando al Señor? ¿Estamos adorando al Señor en la adversidad en este momento? ¿Estaremos adorando al Señor el día de mañana en la adversidad? Muchas veces nuestra imposibilidad de adorar a Dios en la adversidad se encuentra en que no aceptamos la circunstancia en la que Dios nos permite pasar. Dios permite circunstancias adversas en nuestro hogar y nosotros no aceptamos esa circunstancia. No aceptamos la circunstancia adversa con nuestros hijos. No aceptamos la circunstancia adversa en el trabajo. No aceptamos la circunstancia adversa que ha sobrevenido sobre nuestra salud física. Y nuestro corazón suele llenarse de enojo, de queja, de decepción a Dios porque somos personas que estamos siguiéndole y Dios permite esto en nuestro corazón. Esa es la actitud que el enemigo desea. ¿Por qué? Porque una actitud así nos va a impedir adorar a Dios. Y eso es lo que más anhela el enemigo. En Hebreos 10:22 el autor nos dice lo siguiente, como una invitación para adorar al Señor. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay tres cosas aquí necesarias y que el autor de los Hebreos está invitándonos para adorar. Lo primero es que la adoración tiene que ser sincera. Dice, acerquémonos pues con un corazón sincero. Entonces, la situación es verdad que nos es adversa, pero nuestro corazón ha decidido acercarse a Dios, buscarle y rendirle cultos. De nuevo, no por lo que Él coloca en nuestras manos, sino por la persona que Él es. La segunda cosa es convicción, porque dice plena certidumbre de fe. Es verdad que la situación por la cual usted puede pasar es trágica, pero nuestro corazón se acerca con una convicción, que Dios es Dios y nosotros solamente somos su criatura. La situación que estamos pasando no determina la bondad de Dios. No, Dios no es bueno porque mira lo que está permitiendo que yo pase. Una convicción de que Dios es bueno y que Dios es Dios. Y la tercera cosa es santidad, porque dice que se acerquen purificados los corazones. Es verdad que la circunstancia es adversa, pero esta es una situación que Dios está utilizando para nuestro crecimiento y para nuestra santidad. Lo hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento y lo hará con nosotros. Una actitud, otra vez, es la forma en la cual un individuo se adapta de forma activa a su entorno y a sus circunstancias. El profeta tuvo una actitud ante la adversidad de adoración. Lo que hace él es componer un salmo para adorar al Señor. La segunda actitud es una actitud de humillación. Ve al versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Ahora el profeta tiene una actitud distinta ante la adversidad. De nuevo, anteriormente, capítulos 1 y 2, se percibe una actitud distinta, altanera, que se pone a discutir con el mismo Creador. Y aquí lo que hace es tener una actitud donde el profeta llega y se humilla al Señor. ¿Por qué? Dice, he oído tu palabra y temí. Siempre es bueno recordar, primeramente, que en el Antiguo Testamento la palabra temor implica reverencia e implica respeto. Dice, he oído tu palabra y temí.
No fue el temor al sufrimiento, no fue el temor a que Dios ya le dijo, el ejército caldeo va a venir aquí y va a acabar con todo. Le está diciendo, no es ese temor al que yo me enfrento, le dice el profeta, es un temor a Dios. Dice ahí, ¿qué escuchó Habacuc? Porque dice, he oído tu palabra. Otra traducción quizá más literal sería, he oído tu fama, le dice el profeta a Dios, y he temido. Se refiere al recuerdo, porque preguntamos, ¿qué oyó el profeta? Oyó la fama de Dios. ¿Cómo así? El profeta, hermanos, de nuevo recordó y de nuevo escuchó cómo el Señor se había comportado con su pueblo en el pasado, cómo sus obras portentosas habían realmente librado una y otra vez a su pueblo. ¿Cómo llegó el profeta a este punto? ¿Cómo cambió tan drásticamente de actitud? El versículo 20 del capítulo anterior es clave. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En la antigüedad existía un temor de Dios que el día de hoy parece ausente en nuestras iglesias. Los escribas, por ejemplo, se encargaban de copiar la palabra de Dios y hacer copias y copias. Cada vez que se escribía el nombre de Dios, que incluía 4 consonantes, la consonante Yod o Yud, la consonante Hei, Bab y Hei. Cuando el escriba estaba realmente colocando esto, se lavaba las manos y hacía oración. ¿Cuántas veces aparece el nombre personal de Dios en la Escritura? Y cada vez que él copiaba estas 4 consonantes que hacían referencia al nombre de Dios, ni siquiera lo pronunciaban. Bueno, ya muchos, los escribas ya no tenían la pronunciación y por eso repetían Señor, decían el Señor o el Eterno, el Olam. Pero ¿por qué ellos cuando escribían el nombre de Dios oraban y se lavaban las manos? El temor reverente ante un Dios que es grande y el simple hecho de escribir su nombre me hace recordar que esas 4 consonantes me hablan de un Dios santo, de un Dios al cual yo le debo temer con reverencia y respeto. Quizá aquí el profeta dejó de ver a Israel y a los babilonios. El profeta estaba absorto, capítulo 1 y 2, en los babilonios y en Israel. Él decía, Dios, pero ¿cómo puedes tener así a tu pueblo? Él es el con quien has hecho alianza, con ellos hiciste un pacto. Y mira, ahora los babilonios son peores y les vas a permitir que lleven cautivo a tu propio pueblo. El profeta estaba absorto viendo al pueblo y viendo a los babilonios, viendo la visión de Dios, no soportando lo que Dios va a hacer. Y en un momento el profeta recuerda otra vez Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El profeta, hermanos, dejó de estar absorto en las circunstancias tan complicadas y tan adversas. Y el profeta entonces llega a comprender que lo más importante es ese Dios al cual él debe temer. Y entonces él se humilla, su actitud es de humillación a Dios, hermanos. La pregunta es también para nosotros. ¿Nos vemos en la necesidad de humillarnos personalmente por nuestro pecado? ¿No vemos la necesidad que tenemos de humillarnos como iglesia? Si continuamos con las mismas preguntas, ¿por qué el Señor permite que esto llegue a mi familia? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué parece que al Señor no le importa nuestra situación? Si seguimos con esas preguntas, no hemos aprendido la lección que el profeta aprendió. No nos hemos humillado lo suficiente. Este principio tiene una aplicación a cada uno de nosotros. Debemos enfrentar nuestra situación personal de esta manera, preguntándonos, ¿hay algo en mi vida que está mereciendo que Dios me discipline? Examinémonos, hermanos, y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y tenemos que preocuparnos principalmente por el estado de nuestra vida espiritual. El problema es que siempre estamos mirando la situación y es que esto va mal y es que la economía y es que ahora está pasando esto y ahora está pasando lo otro. En lugar de procurar y de ver el externo, ver lo interior de nuestros corazones que requiere que el Señor siga purificando y santificando. El profeta hace 3 peticiones. La primera es aviva tu obra, en medio de los tiempos. La segunda es
En medio de los tiempos, hazla conocer. Y la tercera petición es, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué está pidiendo el profeta en el versículo 2? Vea que ya no le está pidiendo, Dios, cambia tu plan, por favor. No está pidiendo su liberación. No está suplicando que Dios detenga el sufrimiento. Ya no está diciendo, Dios, reflexiona en lo que tú estás haciendo. No levantes a los babilonios ni de chiste. El profeta no se pone a argumentar con Dios, no dice, mira cómo son malvados y terribles estos babilonios. El profeta ahora dice, bueno, Señor, yo sé que ese es tu plan, yo sé que esto está en tus designios y bueno, eso va a suceder. ¿Qué pide el profeta? Habacuc está pidiendo a Dios, ¿qué cosa? Que avive su obra. ¿Qué significa eso? La preocupación ahora del profeta es por la causa de Dios y su obra en el mundo. O sea que en medio de los tiempos de calamidad y de sufrimiento que tú has predicho, le dice el profeta Habacuc a Dios, aún en medio de ellos, oh Señor, aviva tu obra. Esta es una oración que de verdad es apropiada para nosotros como iglesia el día de hoy. Si estamos más preocupados por enfrentar una tercera, cuarta guerra mundial, si estamos más preocupados por los eventos en la sociedad que por la pureza y por el bienestar espiritual de la iglesia, esto representa realmente cuál es nuestra preocupación primaria. La palabra viva tiene un sentido de que Dios preserve, de que Dios realmente mantenga vivo. ¿Qué cosa? Su propia obra. ¿Qué implica que Dios vuelva a realizar los mismos actos? Le dice a Habacuc, aviva tu obra, de nuevo haz los mismos actos que realizaste en el pasado. Así como tú liberaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa, libera de nuevo a tu pueblo de la mano de los babilonios. Esta actitud fue una actitud de humillación. De nuevo, el profeta ya no se pone a reclamarle a Dios. El profeta ya no se pone a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Recuerda el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sabe qué hizo el profeta? Guardó silencio y entonces empezó él a reflexionar y a meditar. Se cayó ante la presencia del Señor y se humilló. Nuestro problema muchas veces es que hablamos mucho y escuchamos poco. Y al profeta vemos este cambio de actitud cuando él deja de hablar. Todo el libro vemos que el profeta está hablando. Y muchas veces nosotros somos así. Hablamos, Dios esto, Dios lo otro. Y no escuchamos. El profeta está aquí ahora escuchando, porque escuchó, mas Jehová está en su santo templo, calle, guarde silencio toda la tierra. El profeta se humilló ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso que su actitud cambió. Tuvo una actitud de adoración, de humillación y también una actitud de meditación. Vea el versículo desde el 3 al 15, es una porción larga, pero vamos a darle un resumen, vamos a sistematizarlo así. Del versículo 3 al versículo 10 tenemos el evento del Éxodo, tenemos el evento del desierto y tenemos el evento de victorias que el Señor concedió en el peregrinaje. Del versículo 11 y 12, tenemos el día largo de Josué. Allá cuando le dijo, Sol, detente, y tú, Luna, también, deténganse, por favor. Es el versículo 11 y 12. Y el versículo 13 y 14 y 15 tenemos la liberación por los jueces de parte de Dios, y quizá está haciendo referencia a Sísara, a este enemigo que fue vencido. Entonces, de nuevo, ¿cómo el profeta llegó a una actitud de meditación? Otra vez, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El profeta estaba diciendo palabras por aquí, palabras por acá, y ahora entendió que es necesario escuchar a Dios. Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado al profeta. ¿Qué cosa? Guardar silencio. ¿Por qué razón? Porque así pudo escuchar a Dios y porque así pudo reflexionar, meditar y recapitular en los hechos poderosos del Señor en el pasado. Lo que tenemos del versículo 3 al versículo 15 es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una descripción de la aparición de Dios en majestad, con gloria y con honra. De nuevo la palabra Selah aparece 3 veces. Versículo 3, versículo 9 y versículo 13. Es una palabra que solo se utiliza en los Salmos. Si usted va a los Salmos la va a encontrar unas 71 veces. Y ya dijimos que es una notación musical donde
el canto paraba, no la música, el canto, y la gente, el pueblo tenía que reflexionar en lo que había cantado. Y también probablemente ahí los músicos podían elevar el tono musical. Es una notación musical realmente esto. Pero, ¿qué implica? Que el pueblo medite, reflexione en lo que acaba de cantar. Tenemos entonces una actitud de meditación y recapitulación, donde el profeta empieza a recapitular los eventos poderosos del pasado. Eso hizo Esteban en el capítulo 7 en el libro de los Hechos. ¿Para qué recapitular? Para no perder la esperanza en el tiempo presente de calamidad. Si Dios ya libró a su pueblo anteriormente, lo puede hacer el día de hoy. Ve el versículo 3, dice: Dios vendrá ¿de dónde? De Parán. Parán y Temán, lo que se dice aquí, son regiones al sur de Judá, donde Dios trajo al pueblo de Israel de Egipto. Los llevó a Canaán, ¿verdad? Pero para eso tuvo que pasar por Parán y Temán. Entonces, figuradamente, dice el profeta, Dios va enfrente de su pueblo, conduciéndolo, guiándolo, caminando al monte Sinaí, donde Dios va a hacer un pacto con su pueblo. ¿Y quiénes son testigos de eso? Parán y Temán. A partir del versículo 4 hasta el versículo 10 se describe a Dios como un guerrero poderoso que va en contra de Egipto, listo para exterminarlo. Ve el versículo 6, se levantó y midió la tierra. Y vea lo que dice ahí, miró e hizo temblar a las gentes. La sola presencia de Dios hizo que la tierra se estremeciera. Y su simple mirada hizo que las gentes se colapsaran realmente ante la presencia de este Dios poderoso. El texto hebreo literalmente dice que hizo que la gente se llenara de temor. O sea que los montes, la gente se llenó de temor y los montes también parecían galletas que se estaban desmoronando. El versículo 7 dice así: he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Cusán y Madián eran pueblos nómadas que fueron testigos de los poderosos hechos de Dios durante el Éxodo, y que el mismo Pentateuco nos habla de cómo estos pueblos tuvieron miedo al escuchar lo que Dios había hecho, cómo abrió el Mar Rojo. Versículo 8 al 10 habla del Mar Rojo, de cómo el Señor lo abrió. Ve el versículo 10. Dice: te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. Tuvieron temor. Esta palabra tiene la idea de alguien que se está retorciendo del dolor. Puede ser un hombre que no aguanta el dolor en el estómago y su reacción es tirarse al suelo. El original hebreo indica un dolor bastante fuerte, como el de una mujer cuando está a punto de dar a luz. Y vea lo que dice ahí el versículo 10, la parte final: a lo alto alzó sus manos. ¿Quién alzó sus manos? ¿A qué se refiere? Al Mar Rojo. La figura es que el Mar Rojo, ¿qué hizo? Abrió sus manos, se extendió para que pudiera pasar. ¿Quién? El Todopoderoso, y atrás de él, su pueblo. El versículo 11, los versículos 11 y 12 hablan del día largo de Josué, aquel evento donde Dios hizo que el sol y la luna se detuvieran bajo el comando de Josué. Josué estaba luchando contra los amorreos, ahí en Josué capítulo 10, del versículo 12 al 15, para decirle a Israel: hey, ustedes van a vencer a los amorreos, eso es cierto, pero no es su estrategia militar, es porque yo estoy peleando por ustedes. Habacuc se consuela cuando él recapitula este hecho y dice: este Dios que luchó por su pueblo allá con Josué es el mismo Dios que está luchando por nosotros. Toda la esperanza del profeta está basada en la historia anterior. Es el mismo Dios. Entonces el profeta sigue recapitulando y meditando en los poderosos actos de Dios. El versículo 13 dice así: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. El ungido aquí es el pueblo de Israel. Así como Jehová había librado a su pueblo en tiempo de Moisés, así lo salvaría hoy, ahora, destruyendo el poder de los caldeos. El versículo 14 dice que traspasó con las mismas lanzas a los jefes de sus guerreros. O sea que hizo que se confundieran ellos mismos, los enemigos, y se mataran entre ellos mismos.
El versículo 15 dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Aquí se puede observar a Dios como el vencedor, que viene cabalgando con sus caballos en poder y majestad. En contraste con los caballos del ejército de Babilonia, viene el Rey de Reyes con sus caballos en una marcha triunfal. Año 539, el ejército babilonio fue destruido. Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de manera activa a su entorno y a sus circunstancias. El profeta tuvo una actitud de adoración, de humillación, de reflexión y la última parte de satisfacción. El versículo 16, por favor acompáñame a leerlo, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y después viene el pasaje más conocido de este libro: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En 1877, misioneros introdujeron el evangelio en Uganda. El rey se llamaba Mutesa y él permitió que los misioneros hablaran de Cristo, pero solamente a su corte. No hablaran al pueblo, nada más aquí a la corte, hablen aquí lo que quieran. Y bueno, así sucedió. Murió el rey Mutesa y el que le siguió, hermanos, fue el rey Mwanga. Y él se quedó muy perplejo porque estos de la corte ya habían compartido esas noticias a otros del pueblo. Y lo que más le molestó fue que los cristianos eran más leales a ese Dios del cual ellos adoraban que al propio rey. Él era el rey Mwanga, entonces lo principal era la lealtad del pueblo al rey. Pero él se molestó porque los cristianos tenían mayor lealtad a ese Jesús que al propio rey. Entonces el rey Mwanga dijo: vamos a exterminar esta plaga llamada cristianismo. No se va a hablar más y el que hable va a tener pena de muerte. El rey Mwanga determinó acabar con el cristianismo. En 1885 condenó a muerte a todo el que profesara ser cristiano. El 3 de junio de ese año, 32 jóvenes de la corte del rey fueron quemados porque les dijeron: retráctense de seguir a ese Dios que ustedes dicen. Y ellos se rehusaron a abandonar a Cristo. Y entonces hay registros que dicen que los jóvenes fueron caminando a la hoguera, hermanos, cantando himnos al Señor. Imagine cantando a los 32 jóvenes, cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dicen los registros que ellos estaban orando por sus enemigos: Señor, bendice a estas personas que nos van a matar, que te conozcan, que ellos puedan tener una relación contigo, que ellos, sus pecados les sean perdonados. Porque estos hombres, estos jóvenes, 32 jóvenes de la corte del rey Mwanga, salieron a la hoguera cantando, porque ellos tenían una actitud que ahora vemos en el profeta, una actitud de satisfacción, que lo más importante en su vida no es lo que Dios coloca en sus manos. Lo más importante en su vida no es lo que Dios tenga a bien retirar de sus manos. Lo más importante en su vida es Dios y su gloria. Y esta satisfacción que ellos tenían les hacía ir y dar su vida en el nombre del Señor Jesucristo, cantando y orando por sus enemigos. Lo más valioso que ellos tenían era Jesús. Y todo lo demás salía sobrando. Y nosotros tenemos esta actitud de satisfacción, diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. El versículo 16, podemos ver que el profeta dice algo interesante. Dice: yo me voy a quedar quieto en el día de la angustia. Vea cómo el profeta cambió radicalmente de actitud. Primero estaba dudando que a Dios le importara la situación de su pueblo. Tenía una actitud donde se negaba a aceptar la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios estaba permitir que Babilonia se los llevara cautivos. Y en este capítulo él está meditando, reflexionando y tiene una actitud de satisfacción. Hay 6 amenazas aquí. ¿Por qué?
Dice, aunque la higuera no florezca. Los higos eran parte de la dieta y de la alimentación diaria de los judíos. No va a haber. Después dice las viñas. Las viñas eran necesarias para hacer el jugo de la vid que ellos tomaban. Y dice, aunque no tengamos aquí producto del olivo. El producto del olivo era necesario para hacer el aceite. El aceite ahí era multiusos. Después tenemos los labrados, las ovejas, las vacas. No iba a haber a lo mejor sacrificios, no iba a haber alimentación. El desastre económico sería tremendo, el desastre social sería terrible. Y dice el profeta en el versículo 18, con todo, aún así, el profeta va a tomar una actitud de satisfacción en Dios. No habrá nada que pueda impedirme gozarme en Dios. El ejército caldeo puede venir aquí a destrozar lo que quiera. El ejército caldeo y sus armas de guerra pueden venir aquí y matarme si quieren. Pero no van a conseguir que yo no me alegre en Dios. No van a conseguir que yo tenga una satisfacción en que lo más importante en mi vida es Dios. Y eso nada ni nadie me lo puede quitar. No habrá calamidad o adversidad que pueda quitarme este privilegio de gozarme y alegrarme en Dios. Y nosotros tenemos esa actitud en la adversidad, hermanos, y nosotros tendremos esta actitud en el futuro. Dice, termina el profeta, Jehová el Señor es mi fortaleza. Está diciendo, sí, voy a atravesar penurias, sí, va a venir el sufrimiento. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, en un sentido, estos peligros y este sufrimiento que se avecina, lo más importante de todo esto no es la circunstancia, sino que mi fortaleza en esa hora va a ser Jehová el Señor, el cual hace mis pies como de ciervas, estos animales que son muy ligeritos. Y dice, yo voy a cruzar el valle de tristeza y de aflicción, pero el Señor me va a dar la habilidad como esas ciervas de subir el monte, sí, subirlo con dificultades, pero me va a dar esa habilidad de poder subirlo. Y dice, y en mis alturas me va a hacer andar. Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su entorno y a sus circunstancias. Esto lo vemos en el profeta Habacuc, que después del capítulo 1 y 2, él escucha, mas Jehová está delante en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y la actitud del profeta ya no es una actitud altanera de cuestionamientos al Señor, sino que es una actitud de adoración, de humillación, de reflexión y de satisfacción. El Señor nos permita que esa sea nuestra actitud ante la adversidad y que el Señor reciba la honra que merece. ¿Cómo la va a recibir? Cuando nosotros le digamos, con todo, yo me alegraré en ti. Señor, lo más importante que tenemos como iglesia, como hijos tuyos, no son las posesiones materiales que nos has dado, sino eres tú, tu presencia. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites meditar en tu palabra, Señor, y ahora queremos agradecerte porque nos enseñas que el profeta tuvo una actitud distinta a la que tuvo en los primeros capítulos. Y Señor, después de la adversidad y después de la dificultad que él iba a enfrentar, el Señor decide también cambiar su actitud. Permítenos a nosotros adorarte en la aflicción. Permítenos, Señor, humillarnos en la aflicción y reconocer que nosotros no somos nadie para cuestionarte. Permítenos, por favor, Señor, tener esta actitud de satisfacción en ti, Señor. Que nosotros podamos alegrarnos y gozarnos en ti, Señor, aunque tú permitas que la adversidad llegue a nuestra vida. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que el Señor siga siendo glorificado en sus vidas, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Muchas gracias. Dios les bendiga.